Vamos a hablar ahora sobre los problemas comunes hallados en termografía y las posibles causas. ¿Dónde aplicamos termografía? Pues tenemos varios lugares dentro de la empresa. Puede ser edificios, pero bueno, estamos hablando ahorita de la industria, que la energía eléctrica es lo que lo mueve. La energía eléctrica es un tema de energía y hay conversiones a trabajo, a calor, dependiendo, etcétera. Entonces tenemos iluminación, tenemos aires acondicionados, motores, variadores, etcétera. El centro de datos, todo esto consume energía y se calienta. ¿Qué hace la temperatura a la materia? La desgasta, la acelera. Otros factores que desgastan la materia es el tiempo también, asociado con la temperatura. Bien, entonces aquí algunas imágenes de lo que hemos tomado. Antes quiero mencionarles una secuencia de mediciones que se tiene que hacer hoy en mantenimiento preventivo y predictivo para hacer un proactivo. La primera toma que se hace, perdón, voy a regresar. La primera toma que se hace es termografía. ¿Por qué? Porque es lo mejor para poder poner en evidencia o confirmar que no hay un posible problema o que no hay puntos calientes o que sí hay. ¿Sí? Puntos calientes, temas mecánicos, aislamientos, etcétera. Después de esto, ahorita les voy a dar un ejemplo de lo que se hizo hace unos meses para hacer un tren de mediciones. Ya nos vamos a lo que la orientación de la imagen nos da a ustedes como especialistas. Aquí es donde quizás el proveedor ya no les puede ayudar mucho, porque quien vive con las cargas son ustedes. El proveedor les dice a ustedes el diagnóstico y una recomendación. Por eso es importante que aunque ustedes renten el servicio, también se certifiquen. La certificación en termografía no necesariamente aplica cuando tienes equipo. Puedes tener un equipo, pero si tú eres el que mandas a hacer el estudio, te tienes que capacitar porque quien va a tomar la acción de corrección son ustedes. Sí, a mí me encanta la mecánica de carros, yo hago todo, pero cuando tengo que hacer algo pesado que no puedo hacer propiamente, solo digo lo que se tiene que hacer. Y esa es la parte a lo que los invito. Entonces, ya si es un tema mecánico o eléctrico o de procesos, inyección de plásticos, no lo sé, ya ustedes determinarán, pero la base fue esto. Y quizás aquí me faltaría agregar nuevamente hacer inspecciones térmicas. ¿Sí? Vamos a hablar sobre las cadenas de mediciones, partiendo de que hacemos un escaneo térmico. Miren, primero nos vamos a la parte de termografía. Aquí tengo este motor acoplado a su carga mecánica mediante este dispositivo, que es un acoplador horizontal, donde las dos flechas se unen. Cuando una flecha tiene angularidad en este punto, vibra, ¿sí? Cuando tengo un offset, o sea, un desplazamiento, aunque estén bien horizontales, pero una un poco más arriba que otra, esta parte cabecea y me empieza a alterar o a fatigar de manera acelerada los valeros de carga, tanto del motor como de la carga mecánica, o de la bomba o de lo que esté acoplado. Bueno, la imagen térmica en una inspección rápida, ya con la experiencia y conocimiento de la carga, me dice que hay un tema de vibración. ¿Sí? Entonces, tengo que enfocarme en localizar ese problema con un medidor de vibración y hago una medición rápida de vibración, que sería la vibración general de la máquina. Y aquí me dice que tiene una aceleración en la vibración de 0.42, lo cual está por fuera de la especificación. Bueno, ¿qué sigue? Estas son lo que se hacen recorridos de rutina, no con los especialistas. No recomiendo eso, sino que sea dentro de los técnicos que hacen recorridos para hacer inspecciones rápidas. Y de los 20 motores salieron 3, entonces hay que hacer diagnóstico. Entonces ya se emplea un equipo de diagnóstico o de análisis de vibración para determinar en base a la ISO, por ejemplo, la 10816, que me dice que todo debe estar en verde. De hecho, esto tiene que ver más con las curvas de potencial de falla en motores, por eso están de este color, donde dice el equipo, si estamos fuera, deberá estar en la franja, en el indicador verde, esta franjita negra, que hay un tema serio de desalineación, ¿sí? Entonces, lo que corresponde es alinear. Obviamente hay un equipo especial para alinear. Así es el tren o la cadena de medición, ¿sí? Entonces, hago la medición de alineación con unos brackets que alinea por láser, ¿sí? Bajo el mismo concepto, vean cómo está. Vamos a ver ya. Aquí está mal, se corrige el problema, ya todo marca en verde, ¿sí? Se vuelve a hacer la verificación y vean, disminuyó el valor de aceleración, ¿sí? Hago la medición térmica y se comprueba, es decir, esta cadena de medición quedó cerrada. Evité un paro o como ustedes lo tengan diagnosticado en planta.
¿Qué pasa si nosotros hubiéramos medido energía antes? ¿Cuántos watts hora hubiera estado consumiendo esta carga? Ese es un dato que también vale la pena valorizar, porque así pueden decir, señores, había un consumo de 100 watts hora, ahora ya es de 80, bajamos 20%, y si lo multiplican por la tarifa intermedia, pues ya ahorré y se ve la diferencia. Aquí es donde el área de mantenimiento es una unidad, se convierte en una unidad de negocios porque se puede documentar. Esto es la cadena más larga que conozco. Hay otra que es de variadores que ahorita les muestro, pero bueno, así quedaría. Esa sería la recomendación. Entonces, señores, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Predictivo o reactivo? La cámara nos ayuda, la tecnología de cámaras termográficas nos ayuda mucho a ser predictivos y de ahí pasar a la parte proactiva. La parte reactiva es cero, es lo que menos queremos, ¿de acuerdo? Entonces, el ser predictivo a través de termografía nos ayuda a identificar posibles problemas antes de que estos ocurran. Sistemas eléctricos, ¿cómo aplica esto? Pero una carga desbalanceada genera más temperatura en una fase que en otra. Cuando tenemos armónicos hay temperatura por el neutro. De hecho, me ha tocado ver cables de neutro más calientes que las fases, térmicamente hablando. Sobrecarga de los sistemas, que están más calientes las tres fases que la medición anterior. Temas de corrosión, conexiones flojas o terminales corroídas, falsos aislamientos, pero fallas de aislamiento en los devanados de los motores, porque así como el neutro tiene mucha temperatura, también el devanado del motor, entonces el aislamiento se empieza a debilitar y después de ser una bobina de 1000 vueltas, pues ya es de 600, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con su resistencia? ¿Qué pasa con la corriente? Recuerden que es el inverso, ¿sí? Componentes deteriorados, errores en cableado, etcétera. Entonces, sistemas eléctricos aplica así en lo general. Les voy a mostrar algunas imágenes a continuación. Primero, este es el otro ejemplo que les decía. Ese es un variador de velocidad, es el sistema más completo y más complejo que he visto en el mercado. Bueno, estas son todas las mediciones que tenemos que hacer en un motor que tiene variador de velocidad. Todas estas, ¿sí? Pero fíjense, en todas prevalece la termografía. En cualquier etapa que ustedes quieran, la termografía debe de estar presente, ¿de acuerdo? En sistemas eléctricos, puedo ver temas de enfriamiento, en bombas, cómo está trabajando, es decir, ya el patrón de temperatura que estoy observando, como les decía, a mí luego no me gusta mucho poner los valores, los puedo subir después, o sea, no es que no estén, pero para tener yo amplitud en la imagen, en el display, me gusta hacerlo así, ver problemas de aislamiento, ver diferentes cosas. Aquí algunos ejemplos, de hecho, lo vimos hace un rato, como caso de análisis. Vean, punto caliente, aquí, lo más probable, yo no vivo aquí, pero cuando se tomó la imagen, lo más probable es que haya un falso contacto aquí, ¿sí? ¿Por qué razón? Dices, puede ser una sobrecarga en la fase 2, pero no, vean cómo está abajo, ¿sí? Entonces todo se concluye que aquí. De hecho, este caso fue falso contacto en el filamento del fusible, porque se cambió el fusible y no se corrigió, pero cuando el fusible se cambió de lugar, creo que estaba acá en la fase 3, el problema se trasladó. Entonces fue calidad en la marca del fusible, ¿sí? De hecho, recomendación, jóvenes, cuando un fusible se abra por sobrecarga o lo que sea, hoy lo que hacen, espero que ustedes no, es cambiar el fusible, ¿sí? Obviamente se tiene que cambiar el fusible y analizar, pero cambien los tres. Aunque los otros dos estén buenos, cuando este fusible se fue en un modo instantáneo, las otras dos fases se sobrecargaron, porque es un sistema trifásico que busca equilibrio, ¿sí? Entonces, hay que cambiar los tres, y en este caso al usuario le ayudó a evaluar la marca, porque justo había cambiado de marca de fusibles más baratos. Bien, vean, capacitores, ¿sí? Asociado con transformadores, como hay temperaturas diferentes, se supone que deben estar iguales, ¿sí? Bobina de motores, posiblemente problema de aislamiento, ¿sí? Vean, la otra fase debería estar por aquí, pero no está a la misma temperatura, ¿sí? Vean este transformador. Algo que nos ayuda a la termografía, además de ver temas eléctricos, también nos ayuda a ver niveles, que les voy a dar unos ejemplos. Pero aquí se ve, no sé si es un transformador saturado por armónicos, pero por ejemplo, vean esto, o sea, el radiador no está haciendo su trabajo. ¿Y dónde se está disipando la mayor parte de calor? ¿Cómo será la eficiencia de este transformador? ¿Cuánto va a durar ese transformador? Con esta evidencia ya puedo tomar acciones,
¿sí? Para resolver. Falso contacto en la conexión. Aquí las temperaturas son homogéneas, ¿sí? Pero aquí ya va cambiando. Esto quiere decir que ya lleva rato, ¿sí? Vean esta parte de fusibles. Me voy a regresar aquí. Este fusible, digamos el 3, si lo ponemos en una perspectiva corregida, está más caliente que el 2 y que el 1. Tengo un desbalance. Habrá que ver si es una alimentación balanceada trifásica, en teoría, si es a un motor, o son varias cargas monofásicas, se puede arreglar. Pero ven aquí cómo los casquillos del fusible, porque son de un material brillante, me están mintiendo, me dicen que están a menor temperatura. Pero la verdad, en la cámara, cuando yo ponga el clic aquí y el clic acá, me va a dar dos diferentes temperaturas. Pero la verdad es que este casquillo está a la misma temperatura que el cuerpo del fusible. Esta es mi referencia. Antes de haber tomado esta imagen, mi referencia fue esto, que fue la parte más opaca y oscura. Perfecto, esta es la buena. Y listo. Vean aquí hay tornillos, son huecos, son también mejor referencia. ¿De acuerdo? Lo que debe seguir aquí como cadena de medición mínimo es tomar las corrientes con el amperímetro, si es Fluke mejor, y ponerlo en las notas de voz. Hoy, por ejemplo, las cámaras de Fluke permite tener la cámara, poner el amperímetro y la lectura del amperímetro se pone aquí, en uno de los extremos superiores, y luego la fase 2 y luego la fase 3, ya tienes documentado con lectura. ¿Sí? Este es otro caso. Aquí, ¿qué creen que esté pasando? Una fase abierta. ¿Me explico? Por cómo se ve todo. Porque este color, que es quizás lo más, con cierto brillo, está muy parecido al resto. Punto caliente, ¿sí? Ya con lo que vimos ahorita pueden empezar a tener algún prediagnóstico. Aquí también, por lo que adelantamos hace un rato, vean los colores aquí, ¿sí? Pudiera haber aquí un poquito de desbalance, asumo, posible punto caliente en potencia, aquí ya está totalmente potencializado. ¿Cuál es la temperatura del casquillo? Esta misma, la más alta que ven ustedes aquí, roja, ¿sí? Bien, algunas, vean este transformador. En algunas cámaras avanzadas se pueden ya hacer prediagnósticos, como les comenté, se pueden poner los promedios, mínimo, máximo. Solo quiero, por ejemplo, estas lecturas son de este cuadro, ¿sí? Es cuando hay usuarios que ya les gusta hacer algo en avanzado. Bien, vean este tablero clásico, espero que no lo tengan así ustedes. Vean, térmicamente hablando, cómo se ve, ¿sí? Luego la paleta se cambia para ver de qué se trata. ¿Cuál es la temperatura? Es pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuál es la temperatura de esta conexión metálica con respecto a la fase? ¿Cuál está más caliente? La respuesta es que están igual, ¿sí? Y de hecho, esta no la amplié más, pero por aquí abajo se ve más el punto caliente. Esta es mi referencia de temperatura. Era el cobre expuesto, pero ya muy, muy oxidado, ¿sí? Aquí es la parte de abajo, ¿sí? Lo amplié mucho para poderles exponer, pero bueno, sí se ve un poquito difuso. Pero noten, aquí lo importante como análisis es el incremento de la temperatura en la fase número 1. Bien, sobre motores y variadores, es muy similar a lo que vimos hace un rato. En un barrido, en un paneo térmico, pasó esto. El motor se ve bien, pero ¿qué pasó aquí? Hubo un mal jale. ¿Qué pasó? Pues que no les alcanzó el cable cuando lo montaron y le pusieron una añadidura. La tapa ya no está, etcétera. Bueno, es un tema de calidad. Aquí está, ¿sí? Posible problema en potencia. La caja de valeros, ¿sí? ¿Qué me tocaría hacer aquí? Revisar las especificaciones del fabricante para saber cuál es la temperatura de la caja del valero de carga a plena carga y saberlo. Pero aquí ya les puedo decir que hay algo, porque vean cómo está caminando la temperatura en la flecha y cómo se ve acá también, ¿sí? Entonces, viene una cadena de mediciones posterior a la termografía. Otra aplicación de una bomba, ¿sí? Aquí es un ejemplo de imagen en imagen, imagen visual con imagen térmica. ¿Por qué se recomienda este caso? Porque son varios iguales, como se puede ver al fondo. ¿Y cuál de todos fue? Con la imagen térmica todos se ven igual. O sea, para los usuarios que hacen la corrección o intervienen en el mantenimiento les es difícil verlo. Bueno, con esto es mucho más fácil. Esta es una composición de imagen 50 visual, 50 térmico, con puntos en el software para saber las temperaturas para una inspección posterior, las cuales estas lecturas las voy a comparar en la siguiente medición que haga. ¿Sí? Aquí es un motor con una banda,
pero vean las bobinas, ¿sí? No se pudo hacer tan a la perpendicular, un poco angulado, pero bueno, es buena referencia. Aquí está interesante porque tengo otro caso parecido, pero aquí el tema es que las bandas se zafaban. Entonces falla uno, en mantenimiento siempre ocurre esto, la falla 1 ocasiona una falla 2 y la falla 1 es reemplazar las bandas. Pero vean que el problema viene desde acá, desde el rodamiento, desde la chumacera y cómo camina la temperatura, cómo está la polea, cómo está la parte cónica de la banda, vean cómo está la polea de carga, ¿sí? La que aumenta el torque. Vean cómo está esta parte de las ranuras. Con esta imagen supimos de qué se trataba, ¿sí? Estos son ya temas de motores con la parte mecánica asociada. Esta es otra de devanados. Aquí tengan mucho cuidado que no vaya a ser que el motor esté demasiado brilloso y que haya una lámpara arriba porque me pudiera estar reflejando. En este caso no fue así, pero luego llega a suceder, ¿de acuerdo? Que tenga cierto brillo, sobre todo cuando los acaban de pintar, que hasta la placa de datos pintan y hay iluminación natural o artificial y esto sea exactamente de la lámpara que esté arriba. Entonces hay que tener ese cuidado. ¿Cómo lo descarto? Moviéndome, como les digo. Si se mueve, entonces esto no es correcto, pero en este caso sí lo fue. Este caso me encantó porque es como el anterior, que nos decían, oye, necesito un tema de vibración porque vibran mucho las bandas. Y vean, igual la chumacera, la polea por la parte exterior, la parte cónica, ya de una simple termografía se pudo deducir de qué se trata. El nivel de tanques también ayuda mucho la termografía por la parte de capacidad, capacitancia térmica, ¿sí? Estos son líquidos, estos son harinas, ¿sí? O semisólidos, tanques de agua, ¿sí? Para ver cuál es su nivel. Por el mismo principio de capacitancia térmica de tanques, puedo ver los niveles, se aplica, es perfectamente bueno. A veces en el tema de niveles nos vemos obligados a hacer la medición en el día, pero por este principio de capacitancia térmica, puedo yo saber qué es la propiedad de la materia para mantener la energía absorbida, saber cómo está, ¿sí? Con cámaras de menor especificación, de menor resolución, esto es más difícil de ver, pero con cámaras de mayor resolución esto es fácil. Vean aquí, es muy sencillo porque todo se ve parejo en esta parte de superficies y sí es posible ver esa diferencia. Aquí es otro tanque, es un tinaco, no sé en la casa de quién fue, no creo, pero porque aquí se ven tuberías industriales. Se ve el nivel del tanque con una paleta que les acomodó mejor. En el tema de aislamiento de edificios, por el tema de desperdicio de energía, es bien importante. Por ejemplo, esto azul es humedad, ¿sí? O dependiendo de qué se trate. Ahora, fue hace como 8 años que hubo, bueno, siempre hay heladas y nevadas en Juárez, pero hubo una muy extrema que se congelaron las tuberías, que cuando bajó la temperatura, pues se reventaron y los vecinos estaban rompiendo paredes para encontrar la fuga, porque por donde salía el agua pensaban que ahí era, pues agarré me autoricé el préstamo de la cámara y empecé a ayudarle a la gente a revisar las paredes y donde estaba el punto más azul era donde estaba la fuga y donde tenían que romper, ¿sí? Aquí tema de aislamiento también, en edificios, en oficinas, es fácil determinarlo de esta manera. Aquí humedad en el techo, ¿sí? Aquí no les digo de dónde es porque se enoja mi esposa, pero teníamos una esponja arriba que nos pusieron cuando nos vinieron a la casa hace 20 años. La tuve que quitar y puse una solución blanca. Personalmente la hice yo y esto se compuso bastante. Bien. Puse este ejemplo de aislamiento porque también aplica para la industria, sobre todo cuando se trata de refractarios, ¿sí? De refractarios. Aquí en estos hornos horizontales, cuando el refractario está vencido, ese es un problema serio para los usuarios de mantenimiento y de calidad, o sea, lo que son de producción, porque aquí es donde se cocina el producto, el cemento, pero cuando el refractario se va degradando, se empiezan a ver estas manchas y esto cuesta mucho dinero, cuesta mucho más que la cámara. Aquí hay otro caso, ¿sí? De un horno rotatorio, que es muy frecuente en la industria de la construcción.